El cine de oro mexicano, esa época gloriosa entre los años 30 y 50, fue mucho más que un boom cinematográfico. Fue un fenómeno cultural que forjó la identidad de México. En las pantallas, charros gallardos, mujeres de belleza etérea y relatos de pasión, honor y drama capturaban los corazones de millones. Películas como Allá en el Rancho Grande o María Candelaria no eran solo historias, eran espejos de una nación que celebraba su música, su folclore y sus tradiciones. Las salas de cine vibraban con suspiros, risas y lágrimas, mientras México construía un orgullo nacional que rivalizaba con el glamour de Hollywood. Pero detrás de los reflectores, en los callejones oscuros de los estudios y los susurros de los camerinos, se escondía una historia más siniestra. Se decía que algunos de los ídolos más grandes de la época no alcanzaron la fama solo por talento o esfuerzo, sino por un pacto oscuro, un trato con una entidad que prometía la gloria eterna a un costo inimaginable. Hoy nos adentramos en las sombras del cine de oro, no para opacar su legado, sino para explorar un relato inquietante, la leyenda de 4 actores que, según los rumores, vendieron su alma al diablo para convertirse en leyendas. 1. Jorge Negrete, el charro que cantó con el diablo. Jorge Negrete no era solo una estrella, era un mito viviente. Su voz profunda, que entonaba México lindo y querido con una pasión que estremecía, y su presencia en películas como Ay, Jalisco, No te rajes lo convirtieron en el charro ideal, valiente, romántico, honorable. Con su sombrero ancho y su mirada intensa, Negrete era la encarnación del orgullo mexicano, un ídolo que llenaba teatros, vendía discos por miles y adornaba portadas de revistas. Pero en los círculos más oscuros de la industria se contaba una historia diferente. Se decía que, antes de su ascenso meteórico, Negrete era solo un cantante talentoso que luchaba por destacar. Una noche, tras una actuación en un teatro olvidado, un hombre de traje impecable y ojos que parecían arder se acercó a él. Le ofreció un trato, fama, riqueza y un lugar eterno en el corazón de México, a cambio de su alma. Negrete, hambriento de gloria, aceptó. Desde entonces, su voz adquirió un magnetismo sobrenatural, sus películas se convirtieron en éxitos instantáneos y su carisma conquistó a la nación. Pero el precio era alto. En los sets, se decía que Negrete actuaba con una intensidad casi inhumana, como si algo más lo impulsara. Las actrices jóvenes que trabajaban con él notaban una sombra en su mirada, un peso que iba más allá de la fama. Los rumores hablaban de noches en que Negrete, atormentado, cantaba solo en los estudios, como si intentara ahuyentar a un invisible perseguidor. Su legado es inmortal, pero ¿fue su alma el costo de convertirse en el charro inmortal? 2. Pedro Armendáriz, el titán que pactó en la penumbra. Pedro Armendáriz era una fuerza imparable. Su presencia magnética y su talento para dar vida a personajes complejos en películas como María Candelaria y La Perla lo convirtieron en un símbolo de la lucha y la pasión de un México en transformación. Con una sola mirada, podía dominar cualquier escena, transmitir emociones profundas y capturar al público. Pero tras esa fachada de titán, había rumores inquietantes. Se decía que Armendáriz, antes de su éxito, era un actor de teatro que apenas lograba sobrevivir. Una noche, en un callejón detrás de los estudios Churubusco, un extraño envuelto en sombras le ofreció un trato, ser el rostro del México cinematográfico, un nombre que resonaría por generaciones, a cambio de un sacrificio eterno. Armendáriz, cegado por la ambición, selló el pacto con un apretón de manos que, según decían, le dejó una marca invisible en la palma. A partir de entonces, su carrera despegó. Pero en los sets, su presencia era intimidante, como si cargara un poder más allá de lo humano. Técnicos y actrices sentían un escalofrío cuando él llegaba, y los guionistas ajustaban diálogos para complacerlo, como si temieran algo más que su desaprobación. Las actrices jóvenes, especialmente, evitaban quedarse a solas con él, pues sus ojos parecían ver más allá de lo terrenal. Armendáriz murió joven, y algunos susurraban que el diablo vino a cobrar su deuda antes de lo esperado. Su legado en el cine es innegable, pero ¿qué precio pagó por su reinado en la pantalla? 3. Mauricio Garcés, el seductor que bailó con el diablo. Mauricio Garcés era el galán definitivo,
un fenómeno cultural cuya voz de terciopelo y frases como arroz, mi amor conquistaban a todos. En películas como Modisto de señoras y El cuerpazo del delito, encarnaba al seductor perfecto, ingenioso, elegante y pícaro. Su carisma borraba la línea entre la ficción y la realidad, haciendo que el público creyera que Garcés era su personaje. Sin embargo, los rumores pintaban una historia más oscura. Antes de ser el ídolo de multitudes, Garcés era un actor desconocido, luchando por un papel secundario. Una noche, en una cantina de la Ciudad de México, un hombre de mirada hipnótica se acercó con una oferta, la fama de un galán eterno, un hombre que haría suspirar a generaciones, a cambio de su alma. Garcés, seducido por la promesa, aceptó sin dudar. Su ascenso fue inmediato. Su encanto parecía sobrenatural, capaz de hechizar a cualquiera. Pero en los camerinos, las actrices jóvenes contaban historias de un Garcés que usaba su carisma como un arma. Sus halagos y atenciones, aunque encantadores, tenían un trasfondo inquietante, como si supiera exactamente cómo manipular las emociones. Rechazar sus invitaciones a eventos exclusivos podía significar perder oportunidades en una industria donde él era intocable. Se decía que, en sus últimos años, Garcés evitaba los espejos, temiendo ver no su rostro, sino el del diablo que lo había hecho famoso. Su legado sigue arrancando risas, pero nos deja preguntándonos, ¿fue su encanto un don o una maldición? 4. Antonio Aguilar, el emperador que juró en las sombras. Antonio Aguilar era el rey del cine ranchero. Con su voz resonante, su figura imponente a caballo y su capacidad para encarnar la mexicanidad en películas como El ojo de vidrio y La cucaracha, representaba el honor, la tradición y la fuerza del charro mexicano. Su música y actuaciones lo convirtieron en un ícono cultural, un patriarca venerado por generaciones. Pero tras esa imagen de hombre honorable, había rumores de un pacto oscuro. Se decía que Aguilar, antes de su fama, era un cantante ranchero que apenas llenaba cantinas. Una noche, en un cruce de caminos polvoriento, un extraño de capa negra le ofreció la gloria, ser el rostro de la tradición mexicana, un nombre inmortal en el cine y la música. Aguilar, impulsado por el deseo de dejar huella, aceptó el trato. Desde entonces, su presencia en los sets era como la de un emperador. Su autoridad era absoluta, y su sola mirada imponía un silencio que helaba la sangre. Las actrices que trabajaban con él sentían el peso de su poder, como si cargara una deuda que lo consumía. En su vida personal, su relación con Flor Silvestre, su esposa y coestrella, era presentada como un cuento de hadas, pero los rumores hablaban de un control que rayaba en lo sobrenatural. Se decía que Aguilar, en sus últimos días, rezaba con fervor, como si buscara redimirse de un pacto que ya no podía deshacer. Su legado en la música y el cine ranchero es inmenso, pero ¿qué sacrificó para convertirse en el emperador del silencio? El sistema que protegió los pactos. El cine de oro no era solo un escenario para el talento, era un sistema donde los ídolos eran intocables. Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Mauricio Garcés y Antonio Aguilar no solo eran actores, eran símbolos culturales, imanes de taquilla y piezas clave de una industria que los protegía a toda costa. Los rumores de pactos con el diablo eran desestimados como leyendas urbanas, chismes de camerinos que nunca llegaban al público. Las actrices, especialmente las jóvenes, navegaban un terreno peligroso. Las promesas de fama, los ensayos privados y las invitaciones a discutir proyectos podían ser trampas disfrazadas. Rechazar a una estrella significaba arriesgar una carrera, ser etiquetada como difícil o desaparecer del medio. Entre ellas existía una red de solidaridad silenciosa, advertencias susurradas, consejos para evitar ciertos encuentros, un código para sobrevivir en un mundo donde el diablo parecía tener aliados en cada esquina. La prensa, fascinada por el brillo de los ídolos, jugaba un papel crucial. Las entrevistas eran orquestadas, los rumores se enterraban bajo titulares de adulación y la imagen de las estrellas permanecía impecable. Mientras el público aplaudía, las verdades oscuras se perdían en los pasillos de los estudios, protegidas por un sistema que valoraba la fama por encima de todo. Un legado de luces y sombras. Mirar al cine de oro mexicano es contemplar un legado de contradicciones. Las películas que amamos,
las canciones que aún cantamos, son parte de una herencia cultural que nos enorgullece. Pero las leyendas de Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Mauricio Garcés y Antonio Aguilar también nos recuerdan que la fama puede tener un costo oscuro. ¿Fueron estos pactos con el diablo reales o solo rumores alimentados por la envidia y el misterio? Nadie lo sabe con certeza, pero las historias persisten, susurradas en los callejones donde la luz de los reflectores no llega. Hoy, en un mundo donde las voces comienzan a romper los silencios del pasado, el cine de oro nos enseña una lección: la grandeza no está solo en el talento o la fama, sino en la verdad y la integridad. Las historias de estos pactos, sean mito o realidad, nos invitan a reflexionar sobre el precio de la gloria y las sombras que acechan tras el brillo de la pantalla. Si este recorrido te hizo pensar, comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué historias del cine de oro te han cautivado, y qué crees que nos enseñan sobre el costo de la fama? Suscríbete para más contenido que desentraña los secretos detrás del espectáculo, y nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las leyendas de nuestra historia cultural.